Aló, aló. No. ¿Qué pasaba cuando la glucosa entraba a un metabolismo anaerobio? Eso les dije ya. Pues formaba esto. Ácido láctico. Eso pasa cuando la glucosa entra a un metabolismo anaerobio. Produce ácido láctico. Entonces, por esos lactobacillus, la cavidad vaginal empieza a tener un pH más ácido. Y eso ayuda a que otros microorganismos no vengan y no sean, no destruyan o no generen una infección a la cavidad vaginal, por ejemplo. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿de qué es eso de que sea más ácido? Uno de los parámetros que tiene el microorganismo, nosotros como organismos pluricelulares y de hecho también otros muchos organismos, no solo los pluricelulares, es el pH. Cuando nosotros hablamos de pH, estamos hablando de potencial hidrógeno. ¿Ya? Ahora, el pH o potencial hidrógeno tiene una escala de valor del 1 al 14. Considerándose 7 la mitad. En el 1, perdón, de 0 sería. De 0 a 14. Considerándose todo lo que esté por debajo del 7, que es la mitad, que es un medio ácido. Ácido. ¿Ya? Y todo lo que esté por encima del 7 será un medio básico. ¿Hasta ahí me comprenden esto? Sí, profe. Ok, gracias. Básicos o alcalinos no se llaman. Eso, muy bien. David, creo que es David, ¿no? ¿Verdad? Sí. David, muy bien. Abásico o alcalino. Es exactamente lo mismo. Tiene cualquiera de los dos nombres. Ya, muchas gracias Andrés, muchas gracias Belén. Pongámosle básico o alcalino. Cualquiera de los nombres está bien. Pero ahora, ¿qué es esto del pH o potencial hidrógeno? Ya sabemos que se mide de 0 a 14 y si es menos de 7, pues es ácido, y si es de 7 a 14 es básico, y si es en 7, pues si es 7, pues se considera neutro. El potencial hidrógeno mide la cantidad de iones hidrógeno que se encuentren en un medio. Ojo, no dije compuesto, son iones de hidrógeno. ¿Sí? Muy distinto de un compuesto. Miden hidrogeniones. Es decir, hidrógeno así, libre, H+. Eso mide el pH, el potencial hidrógeno. ¿Cuántos iones de hidrógeno, cuántos hidrogeniones están sueltos en una sustancia, en un medio, en un lugar? ¿Ya? Pero el que se inventó la medida del pH no lo calculó. Por ejemplo, lo lógico sería decir, pues tienes, digamos, 7 millones de hidrogeniones, bueno, 7 por 10 a la 6, digamos, no, la verdad, muy fácil, 15 por 10 a la 6 iones de hidrógeno, hidrogeniones, pues ok, tienes un pH altísimo. Sería, ¿por qué tienes mucho hidrógeno? Pues sería algo como lógico pensar eso. Pero el que se inventó la medida del pH no lo calculó así.
sino que lo calculó con un logaritmo negativo del ion hidrógeno. ¿Ya? Eso le obliga al cálculo que para hacerse positivo tenga que invertirse. Y ahí recién tienes tú el valor. Y por esta razón de que se invierte el valor del logaritmo, se invierte el logaritmo para poder hallar un valor positivo, es que tiene una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si el uno sube, el otro baja. Que si el otro baja, el uno sube. Es decir, la relación inversamente proporcional va a estar entre los hidrogeniones y el pH. Si yo tengo muchos hidrogeniones, mi pH baja. Si yo tengo pocos hidrogeniones, mi pH sube. ¿Me entendieron? ¿Esto que dije? Sí, profe. María Fernanda, ¿sí me entendiste mejor? Sí, profe, sí, sí le entendí esta vez, gracias. Ya. Entonces, si yo digo que tengo un pH de 2, por ejemplo, será que yo voy a tener muchísimos hidrogeniones. Muchos. En cambio, si yo tengo un pH de 10, por ejemplo, yo voy a tener pocos hidrogeniones. Por esta razón, porque se calcula con un logaritmo negativo. Y el logaritmo negativo necesita invertirse para que se haga un valor positivo. Y eso ya da esta relación matemática, inversamente proporcional. Entonces, a pH ácido, es decir, a pH ácido, menos de 7, muchísimos hidrogeniones. Y a pH básico, más de 7, pocos hidrogeniones. Entonces, el pH de la vagina, como se menciona aquí, está más o menos así. Bueno, aquí digamos que da 1, 2, bueno, qué malo. Bueno, 3, 4, 5, más o menos está aquí. 3, 5, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué pH ha sido? ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido, muy bien. 3, 5, a ver. 3, 5 a 4, 5. Veo. 3, 5, 4, 5. Ya. Eso hace. Y esos son las encargadas. ¿Por qué? ¿Y por qué va a ser este pH ácido que tiene la vagina? Por el ácido láctico que producen estos lactobacilos anaerobios. ¿Ya? Y eso funciona porque las bacterias, las levaduras, como la cándida, otras infecciones como la tricomona, que es infección parasitaria, no les permite que estén no les permite proliferar esos patógenos. Y simplemente esos patógenos mueren. Y ya no necesitan estar así de esa manera. Ya no necesitan que algo más descuide. Porque como están haciendo un medio muy ácido, pues ya nadie más prolifera. Ahora, ¿qué pasa cuando hongos infectan a la vagina? Pues dice que son patógenos oportunistas y incrementan el pH a un rango de 5 a 6. Entonces lo ponen más o menos aquí. Aquí lo tienen, en un pH, en un rango de 5 a 6. Ahí. Ojo, sigue siendo ácido. Claro que sigue siendo ácido, porque a todo esto se le considera ácido. Pero ya no es tan ácido como debería ser. ¿Sí? A eso se refiere con le hizo un poco alcalino, porque le está moviendo la medida hacia la derecha, hacia la parte de lo básico alcalino.
Sigue siendo ácido, pero ya no es tan ácido como debería ser. ¿Ya? Y entonces para eso dice que se usa lavados con vinagre blanco que disminuyen las molestias causadas. ¿Debido a qué? La concentración de los iones hidrogeniones en el área vaginal. Aquí los hongos lo que hacen es coger estos hidrogeniones y por lo general le transforman en algún producto que ellos necesiten. Entonces de lo que había un montón aquí, les empezaron a bajar el número, usando los hidrogeniones para lo que necesiten los hongos. ¿Sí? Entonces, los hidrogenones, ¿qué pasaron cuando actuó el hongo? Los iones de hidrógeno. ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. No. Aquí tú tenías 3,5, 4,5. Y eso yo digo, si es que le Está hacen más, disminuyendo porque están yendo hacia la derecha ya. disminuyeron. ¿Por qué? Porque mientras más básico se haga el medio, menos hidrogeniones va a tener. ¿Ya? Menos iones de hidrógeno. Y mientras más ácido se haga el medio, de aquí para acá, más hidrógeno va a tener. Con esa relación, entonces, si aquí aquí es normalmente el pH vaginal, esto es normal. Y por acción de los microbios saltó aquí, de 5 a 6. ¿Qué pasó con los hidrogeniones? ¿Aumentaron o disminuyeron? Están disminuyendo. Eso, están disminuyendo. Porque si ven, si voy a la derecha, le hago más básico alcalino, tenemos menos hidrógeno, menos iones de hidrógeno. Si yo le hago de a la izquierda, le hago más ácido, puede ser desde acá también que le haga más ácido, no importa, pero si se mueve a la izquierda, le estoy aumentando los iones de hidrógeno. ¿Sí me comprendieron esto, chicos? Sí, profe. Todos. Más o menos, profe. ¿Le puede hacer un poquito más claro? Ya. Déjame, güey, chale. Ya. A ver. Dentro de todas las medidas de microorganismos, de ¿cómo puede ser? Medidas biológicas, medidas de parámetros, de algún tipo de parámetro biológico que puede tener los microorganismos, o un medio, unas soluciones, no solo microorganismos, está el pH. Y el pH se le considera o se significa que es el potencial de hidrógeno. Es decir, cuántos iones de hidrógeno se encuentran disueltos o sueltos o en un medio, en una solución, en un microorganismo, en un organismo grande. Eso mide el pH. ¿Cuántos iones de hidrógeno así sueltos, tal como está aquí, sueltos, se encuentran ahí? ¿Ya? Entonces, para medir el pH se hizo una escala que va del 0 al 14. Cuando nosotros, en la mitad, y como punto medio le dejaron el 7. Cuando nosotros tenemos un pH que va de 0 a 7, se le considera un medio ácido. ¿Ya? Y cuando va de 7 al 14, o sea, sería de 7.000, lo que sea, ¿no? 0,1, pero pasado de 7 al 14, se le considera básico o alcalino. Hasta ahí estamos todos, ¿verdad? Confirmen para confirmar, por favor. Sí, profe. Ya, hasta ahí no hay problema. Nunca se olviden, de 0 a 7 ácido, de 7 a 14 básico. Ahora, lo que nosotros queremos saber es cómo es que se calcula ese pH.
Lo que se hace es medir cuánto es la cantidad de iones de hidrógeno que existen en ese medio, en esa solución, en ese microorganismo. Entonces, la fórmula cuando se calculó esto, dijo, ok, vamos a calcular el pH con un logaritmo. Entonces, al principio, como nosotros pensamos, lo lógico sería es que si yo tengo mucho hidrógeno, muchos hidrógenos, pues mi pH también tiene que subir muchísimo. Y si yo tengo pocos hidrógenos, pues también tiene que bajar muchísimo. Sería lo lógico pensar. Pero cuando calcularon o cuando hicieron la fórmula del pH, no lo hicieron de esa manera, sino que usaron un logaritmo. Y lo hicieron un logaritmo negativo. ¿Ya? Y el problema de ese logaritmo negativo era que para hacerle un valor positivo, tenían que invertirles, poner 1 sobre el logaritmo de los iones hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí me cacharon? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, hasta ahí es como dije, se inventaron para hacer el pH. Entonces, ese es el problema, esa es la razón por la que no es una relación lineal entre el pH, entre la medida del pH y los iones hidrógeno, sino que como hicieron eso invertido, inversamente proporcional, le hicieron invertido, se generó una relación de que es inversamente proporcional. ¿Ya? Va, para que le cache. Ah, profe, eso es invertido todo este asunto. Eso es lo que Claro, no le cachaba. Ah, ya, es profe. el problema por el que calcularon así. Ahí está. Como le Sí. hicieron un logaritmo negativo para calcular el pH, para hacerle un valor positivo, le tuvieron que invertir. Entonces, si ya saben una relación invertida, si es que el uno aumenta, el otro disminuye. Si el uno disminuye, el otro aumenta. Porque le hicieron así, logaritmo negativo. Y para hacerle positivo al logaritmo, se le invierte. Entonces, por eso es esta relación que es inversamente proporcional el hidrógeno con el pH. ¿Ya? Digamos que tenemos aquí así. A más pH, imagínense. Logaritmo. ¿Ya? Ahí está. A más hidrógeno que yo tenga, invéntense un número, pongamos 3459, digamos. ¿Ya? Por 10 a la 6. Ojo, yo solo estoy reemplazando. ¿Ya? Solo estoy reemplazando esta fórmula de aquí, que es el del logaritmo, el del pH. Porque ya sabemos que esto viene de un valor que es negativo, de menos logaritmo de los hidrógenos. Pero como no puedo calcularle un logaritmo negativo, sino tengo que hacerle positivo, le invertí 1 sobre el logaritmo de tal cosa. ¿Ya? Y ahí está el problema. Mientras más hidrógeno yo tenga, más bajo me va a salir el pH, porque dividan 1 dividido por el logaritmo de un número altísimo, o sea, es como dividir 1 para un número, el resultado del logaritmo va a ser alto, y también eso va a ser dividir ese número para el 1 dividido por el resultado de que sea el denominador. Si es igual es un valor altísimo, 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 altísimo. ¿Sí? Dividir 1 para un número alto da un resultado muy, pero muy bajito. Entonces, mientras más bajito es, más ácido es. Ahí está la relación de inversamente proporcional. Mientras más hidrógeno haya, el pH nos saldrá mucho más bajito. Y es lo contrario. Si tengo muy poquitos hidrógenos, digamos, logaritmo de 1, digamos, el pH me saldrá mucho más alto. Entonces, como tengo pocos hidrógenos, el pH se me hace básico o alcalino. Ahí está la relación por el cual a más hidrógeno, mucho más hidrógeno,
el medio se hace mucho más ácido. Y a menos hidrógeno, el medio se hace muchísimo más básico. Por esta razón, por la forma en la que se calcula, o la forma en la que se inventaron el cálculo. ¿Comprendido esto? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, de mi parte sí entendí, gracias. Ok. ¿No? Entonces, ya yendo al ejercicio. Mientras más hidrógeno haya, no voy a sacarle del 7. Mientras más hidrógeno haya, el medio será más ácido. En cambio, mientras menos hidrógeno haya, el medio será mucho más básico. Por esta misma relación, ¿sí? Si el pH se mueve hacia el medio básico, significa que, o sea, se mueve a la derecha, significa que estoy disminuyendo los hidrógenos. En cambio, si el pH se mueve hacia la zona del ácido, hacia la zona ácida, estás aumentando los hidrógenos por esta relación de acá. ¿Sí? Menos hidrógeno, más pH. Más hidrógeno, menos pH. ¿Sí me comprendieron esto, chicos? Estas flechitas. Sí, profe. Confirmen todos, la mayoría. pH, tienen que saber bien. Sí, profe, pero aquí en el ejercicio lo que confunde un poco, solo por lo que se reduce, no, Claro, aumenta, pero pareciera que se reduce. eso. Es lo que tenemos que analizar. En el ejercicio nos dice que nosotros tenemos el pH, regresemos. El pH vaginal adecuado oscila de 3,5 a 4,5, siendo este, conjuntamente con la microflora vaginal, compuesta por 2 especies de lactobacilos anaerobios, y sirve como una barrera contra agentes patógenos. Siendo que 3,5 a 4,5 es ácido o básico. Ácido. Es ácido. Todos sí, si le cachan por qué es ácido, aquí está. Sí, porque se encuentra en un rango normal que debería ser. Eso, el rango de la... No, pero me refiero, sí entienden por qué es ácido el medio. O sea, sí entienden por qué, si digo que es de 3,5 a 4,5 es ácido. Está de aquí. Sí, porque no pasa del 7, que es Eso, porque no pasa de 7, que el 7 se considera neutro. Entonces, ya dijimos, todo lo que esté de 0 a 7, pues es ácido, sea lo que sea. Todo es ácido. ¿Ya? Entonces, el pH vaginal oscila de 3,5 a 4,5, siendo este un medio ácido. Entonces, todo lo que llega básico ya se fue, porque no dice más de 7. Si fuera más de 7, pues sí es básico. Este, conjuntamente con la microflora vaginal, compuesta por 2 especies de lactobacilos anaerobios, sirve como una barrera contra agentes patógenos. Sin embargo, cuando la microflora se altera, los hongos que son patógenos oportunistas infectan la zona y se incrementa el pH a un rango de 5 a 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquí el pH se aumentó. ¿Ya? Aumentó el pH. Pero eso es lo que les estaba diciendo. A pesar de que haya aumentado el pH de 5 a 6, ¿dejó de ser ácido en algún momento? No. No, eso. No dejó de ser ácido, porque porque si mientras no pase de 7 sigue considerándose ácido. El medio nunca dejó de ser ácido. La diferencia es que no es tan ácido como debería ser. Aquí debería estar en 3,5, a 4,5. Aquí debería estar. Pero subió el pH. Sigue siendo ácido, pero ya no es tan ácido como debería ser. Y aquí viene la pregunta relacionando con estas flechitas. Si subió el pH, subió, ¿qué pasó con los hidrógenos?
¿Aumentaron o Están disminuyeron? disminuyendo. Disminuyendo. Disminuyeron. ¿Sí ven? Cada vez que el pH se va a una partecita más básica, el hidrógeno disminuye. Se va un poquito, se hace un poquito básico, disminuye. En cambio, si se hace un poquito ácido, pues aumenta. No importa que no salgan no importa que no salgan del rango que sea ácido básico. Simplemente es el movimiento del pH. Si estaba aquí y está acá ahora, entonces movió a la derecha. ¿Qué pasa? Disminuyó el hidrógeno. Pues si estaba acá y está acá ahora, se movió a la izquierda. Pues aumentó el hidrógeno. Pero no siempre significará que ya dejó de ser ácido o dejó de ser básico. ¿Me comprendieron esto, chicos? Sí, profe. Todos. Sí, profe. Confirmen para confirmar, por favor. En el chat, donde sea, eso tienen que tener entendido clarito. ¿Sí se entendió? David, Ali, Nubia. ¿Se entendió? Creo que no, por eso no me dicen nada. Sí, profe. Gracias, Melanie. Bueno, por si acaso. El medio tiene 3, 5, 4, 5. Es lo normal. Y se movió cuando entran los hongos, se hace de 5 a 6. Según el rango estándar, nunca deja de ser ácido. Pero sí se movió a la derecha. Se movió hacia el lado de los básicos. Pero jamás dejó de ser ácido. ¿Sí ven? Allí está. Jamás dejó de ser ácido. Cada vez que se mueve un poquito a la derecha, es decir, intenta ser básico o alcalino, pierde hidrógeno, pierde iones de hidrógeno. ¿Ya? Y cada vez que se mueva a la izquierda, aumenta sus iones de hidrógeno. No importa cuánto se mueva, ni si es que ya pasó de un lado del 7 al otro lado del 7. No importa. Solo con un ligero movimiento ya se considera que esto se aumentó. ¿Sí? Y a eso es lo que se refiere cuando aquí dice, o se menciona que de la vagina que tiene un pH ácido se hizo un poco alcalino, se hizo un poco básico. O un poco ácido alcalino se refiere al movimiento de la medida del pH, de lo que tiene que estar en este rango, se mueve para acá. Pero no necesariamente va a ser que ya está más de 7, simplemente que perdió hidrógeno. A eso se refiere. Esto me ya le han de enseñar en la parte de química, cuando se acidifica una solución, se hace más ácida la solución, yo pongo hidrógenos. Y si yo quiero hacer más básica la solución, pues yo le quito hidrógenos. Entonces, ¿qué dice? Los lavados con vinagre blanco son efectivos para disminuir las molestias causadas. ¿Debido a qué? Ya. Uy, se fue. A esto. De 5 estaba aquí, de 5 a 6. Y aquí ya vienen los síntomas. Es decir, si yo como le estaba moviendo a la derecha, ya empezó con la picazón, ya empezó con el prurito, ya empezó con la supuración. ¿Ya? Aquí empezó. Y lo normal está acá. Entonces, cuando se hacen lavados con vinagre blanco, le afecta al pH. Porque ese vinagre afecta las concentraciones de hidrógenos. Ahora viene la pregunta. Si yo le moví para acá, si yo le moví para la derecha, eso fue lo que hizo el hongo, le movió a la derecha y le empezó las picazones, los síntomas.
¿qué pasará? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué hará el vinagre blanco para que alivie los síntomas? ¿Le moverá a la derecha o le moverá a la izquierda? Y volverá a la izquierda para que vuelva a su estado normal. Eso, le moverá a la izquierda para que regrese a su estado normal. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa cuando el pH se mueve a la izquierda? ¿Disminuye o aumenta? Perdón, los hidrógenos, cuando se mueve a la izquierda, ¿disminuyen o aumentan? Aumenta. 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 Eso, muy bien, aumenta. Entonces, por eso es que el medio era ácido y el vinagre aumentan la concentración de los iones en el área vaginal. ¿Sí me entendieron ahí sí? ¿Me cacharon? Chicos, Sí, listen. gracias Julián. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? ¿Todos entendieron? Confírmenme en el chat, confírmenme, préndanse un ratito, levántense un ratito, prendan el micrófono por favor o escriban en el chat. Pero esto sí tienen que saber bien, esto no pueden olvidarse, sea la carrera que sea que quieran coger, tienen que saber de todo. Y esto sí es bien básico. Tiene que estar bien, bien entendido. Todos, todos, todos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, repetimos todo otra vez. Sí, profe, claro. Gracias, María Fernanda. ¿Nadie? Ok, muchas gracias, Melanie, Ana, Ali. Entonces, rebobinen el tema completamente. Tienen 2 minutos, tienen 3 minutos, vayan, descansen, rebobínense todo. Gracias, Belén, gracias, Michelle, por confirmar. Tienen 8:46, estamos aquí. Descansen, relajen la mente. Gracias, Kelly, por confirmar. Y volvemos para ver reino animal. Reino vegetal, perdón. Vayan, chicos, tienen 3 minutitos.
Ya chicos, ya estamos ahí todos. Sí, profe. Ok, gracias. Gracias, Wendy. Bien, pues ya con eso hemos visto ya la gran mayoría de lo que es la parte del cuerpo humano y su funcionamiento, su fisiología. Ahora vamos a ver lo que es reino vegetal. Y esto va a ser más centrado en la parte que es tejidos vegetales, porque en el resto no están, no se ha visto que estén tomando cosas tan específicas como de ver qué sirve la flor, las raíces, todas esas cosas, ¿no? Sino están preguntando cosas muy técnicas, perdón, no están tomando cosas muy generales, están tocando cosas bien específicas. Entonces vamos a centrarnos en todo lo que es la parte de los tejidos, para qué sirven, y en la parte de reproducción. ¿Ya? Entonces, por favor, cualquier pregunta, cualquier cosita le dicen con el chat, porque con el, con el micrófono para que... Ah, no, sí puedo ver el chat, creo. No, no puedo ver. Por favor, me dicen con eso, ¿ya? Si están viendo la pantalla completa, Sí, profe. listo. Gracias. Entonces, en el reino vegetal, o también se le considera reino plantae, ya sabemos que engloba tiene en su conjunto a todas las especies de plantas y variedades que existen ahí en toda la naturaleza. Tiene varias características fundamentales. Primero hay que recordar que son células eucariotas. Ya los habíamos definido cuando hicimos una pequeña diferenciación entre las procariotas y eucariotas. Las células eucariotas tendrán su material genético bien delimitado en un núcleo. Pero hay una característica fundamental de estas eucariotas que es compartida incluso con las procariotas. Las plantas son las únicas células eucariotas que presentan una envoltura adicional aparte de la membrana, y es la pared. Las plantas, las células eucariotas vegetales, presentan pared celular. Algo que los animales no tienen. Pero en cambio, alguien que sí tiene pared celular, como así igual como las células vegetales, son las células procariotas, las bacterias. Es un rasgo compartido que tienen las dos. Por lo general los consideramos como seres pluricelulares, y su principal característica es que tienen la capacidad de ser autótrofas. Es decir, pueden generar su propio alimento a través de reacciones químicas en las que interviene la luz como fuente de energía, la luz solar. Presentan una pigmentación característica, ya sea la planta que sea, ya sea el órgano que sea de la planta, siempre presentará una pigmentación especial. Puede ser la clorofila, como ya vimos, puede ser otras como los carotenos, en el caso generados en los plastidios, como igual ya vimos, pero siempre es una característica fundamental que el reino plantae presenta en todos sus organismos una pigmentación característica. Principalmente una de las formas de reproducción que es el que tienen las plantas, pues puede hacerlo por vía sexual, como ya sabemos, a través de las flores con los granos de polen y la ósfera, pero no todas las plantas lo pueden hacer de la misma manera. Hay ciertas plantas, hay ciertos organismos del reino vegetal que usan este medio de la metagénesis, que es un medio especial de reproducción. Es una alternancia entre entre un estado sexual y un estado asexual. Ya lo vamos a mencionar, pero es muy importante que recuerden que la metagénesis es usada por algunos del reino vegetal. Algo muy importante es que tiene un polisacárido muy especial. Un polisacárido que no se puede digerir, o por lo menos el humano no lo puede digerir, y es la celulosa. Y la celulosa es la que está formando la pared celular. Pues bien, ¿qué es esto del ciclo vital o esto de la metagénesis? También se le considera como un proceso de alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir?
Un organismo, por ejemplo, puede ser un helecho. Cuando ya está en estado de adulto, partamos desde ahí, se le considera que está en una etapa de esporofito. Está en la etapa donde puede generar esporas. Este proceso de metagénesis se produce principalmente en plantas que no tienen la capacidad de tener una reproducción sexual, es decir, plantas que no que no tienen ni la capacidad de generar semillas. Son plantas que pueden generar solo esporas. Profe, disculpe que le interrumpa. Dos chicos están diciendo que uno no escucha y el otro dice que se le escucha cortado. ¿Y ustedes me escuchan? Yo sí lo escucho bien, profe. ¿El resto me escucha? Sí, profe, yo también lo escucho bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, sí, perdón. Abigail y Jairo. Ha de Ahí, ser el problema de internet de ellos. ahí, me pegaré más. Ahí. Ah, ya. Sí, debo de pegarme más entonces, para que escuchen todos. Ya, ¿dónde estaba yo? Acá estaba. Ya. Creo que me quedé. Ah, ya. Entonces, esta metagénesis no va a ser, no va a ser por plantas que puedan generar flores, sino plantas que se reproducen a través de esporas. Es una reproducción, se le podría considerar asexual hasta cierto punto. Especialmente se da en plantas briófitas, pero necesito que quede claro que es la metagénesis. Después, ya cuando vean una clasificación, entenderán cuáles son las que hacen esto. Entonces, una planta grande, un organismo ya grande, como por ejemplo un helecho, cuando está en etapa adulta, se le considera con este nombre, esporofito. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar esporas. ¿Ya? Eso es lo que es un esporofito. Una vez que generó las esporas, una vez que está en esa parte de esporofito, empieza con divisiones meióticas para generar esporas. Es decir, un organismo que ya era adulto empezará a hacer meiosis y generará las esporas, para luego conjuntamente pasar a una etapa de gametofito. Aquí el organismo ya grande, el helecho, genera esporas, depende del organismo, pues generará en los ápices de sus tallos, en la parte de atrás de sus hojas, pero lo principal aquí es que este organismo ya grande está en etapa de esporofito y empieza a generar dentro de los órganos donde genera las esporas, empieza a generar a través de meiosis las células, las esporas. Y estas células como esporas son las que se insertan en la tierra. Y una vez que llegan a la tierra, son gametofitos. Vamos de nuevo, porque esto sí, yo también me demoré en entender esto, no se preocupe, si es que no se entiende. Un organismo grande, un organismo totalmente adulto, se le considera un esporofito. Después vamos con la carga genética. Bueno, no es mejor. Voy a borrar esto. Ya. Un organismo grande, un organismo ya adulto de este reino vegetal, que se reproduzca a través de metagénesis, se le considera esporofito, con una carga genética 2N. No copien nada, yo les paso todas las diapositivas. No lo atiendan nomás, por favor, si es que están copiando.
Este esporofito 2N, ¿qué quiere decir 2N? Que ya tiene su carga genética completa. Tiene ADN completo. ADN ya está completo, está con su carga genética lista, completa. Este esporofito tiene la capacidad o empieza o va a entrar a una etapa reproductiva. ¿Y qué pasa cuando entra a una etapa reproductiva? Empieza a generar células o células o esporas a partir de en sus órganos especializados para hacerlo mediante una división meiótica. Que la característica de la división meiótica es que es una división celular pues para generar células sexuales. Hasta ahí quiero que se entienda. Como se generan células sexuales, esas células sexuales serán las esporas. ¿Ya? Y en el esporofito empieza a botar sus esporas. Las esporas, cuando ya maduran dentro de la tierra, eso ya no pasa en el esporofito, ya pasa dentro de la tierra, empiezan a germinar y empiezan a tener esta etapa, que se llama gametofito. Y esto ya es dentro de la tierra. Y este gametofito, como fue producto de una división meiótica, tiene la mitad de la carga genética. Por eso es gametofito 1N. Porque ya no tiene 2N la carga de ADN completo, sino tiene la mitad de la carga genética. ¿Ya? Y este gametofito se unirá con otro gametofito y empezarán a hacer mitosis. Y la mitosis es una división celular donde salen células iguales, completamente iguales. Y una vez que se empieza a hacer células iguales, empieza a crecer, 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 y ya se forma el esporofito completo, es decir, el organismo adulto. ¿Ya? Y repite el ciclo. Entonces, en ningún momento esta planta o este organismo necesitó de una polinización o una fecundación entre dos células, gametos, uno masculino y otro femenino. No. La misma célula adulta puede generar gametos a través de meiosis. Y una vez que genera, que son las esporas, y una vez que genera esas esporas, estas maduran y se convierten en esto. Esto ya es en tierra, el gametofito. Y este gametofito empieza a hacer muchas divisiones, ya a través de mitosis, ya no de meiosis, y genera el esporofito, es decir, el ya grande. ¿Sí? Esporofito, carga completa, empieza a hacer divisiones en sus órganos específicos. Puede ser en este caso los oros, en el caso de los helechos. Hacen muchas divisiones de células especiales y genera esporas. ¿Ya? Esas divisiones fueron divisiones meióticas a través de la meiosis. Estas esporas lo que hacen es generar estos gametos y se van hacia la tierra. Una vez en la tierra, este gameto madura y se forma un gametofito. ¿Ya? Y una vez que es gametofito con la mitad de la carga genética, estos empiezan a hacer muchas divisiones mitóticas, ya no meióticas, y empiezan a generar ya un organismo completo. Y ya se hace un esporofito grande. ¿Se entendió un poco siquiera, chicos? Sí, profe. Soy una bestia, porque yo no entendía la primera esto. Yo me leía y me leía, me leía y no lo entendía. Pero después ya pude comprender. Repito. Un esporofito con carga 2N empieza a generar células sexuales a través de divisiones meióticas. Esas células sexuales son las esporas, que están en órganos especializados de la planta. Estas esporas, una vez que se botan a tierra, se convierten en gametofitos. Y este gametofito empieza a madurar y a generar por divisiones mitóticas un organismo ya mucho más grande,
que es el esporofito, es decir, el organismo ya adulto. Eso se repite. Entonces, a esto se refiere con alternancia de generaciones, porque si nos damos cuenta, una vez que el gametofito ya topó tierra, este obligatoriamente va a ser un esporofito. Entonces, la planta irá alternándose. Una vez va a ser gametofito, otra vez va a ser esporofito. Y esto depende mucho también de la planta, porque aquí en el helecho es fácil verlo, ¿ok? Las esporas son la parte de gametofito, entonces eso cae y genera un nuevo ser. En cambio, en otros como los musgos, como algunas plantas briófitas, tienen en la base, tienen la parte del gametofito, es decir, tienen el organismo adulto, y del organismo adulto salen por ahí brotes nuevos, y esa es la parte de esporofito. Entonces, aquí con este es mucho más fácil comprenderlo, que va a haber partes de la planta que generan un nuevo ser, pero que nunca necesitaron de una fecundación o una fertilización entre dos células diferentes. Son de la parte de la misma planta. ¿Sí? Es un ciclo que siempre, siempre, siempre está repitiéndose. Los helechos especialmente se repiten siempre. Los musgos también. ¿Me comprendieron, chicos? ¿Alguna Sí, pregunta, Sí, profe. alguna profe. inquietud? Profe, ¿qué era 2N y 1N? El 2N hace referencia a una carga genética completa. El 2 hace relación al doble. Y el N hace relación al número de cromosomas. Es decir, tiene 2 pares de cromosomas. Tiene una carga genética completa. En cambio, cuando está en gametofito, está solo en 1N. Tiene un par de cromosomas. Entonces, por eso les decía, 2 gametofitos se unen para hacer, y 2 gametofitos se unen, 1N, y ya tienen una carga completa. Ojo, no son de células distintas, no son de plantas distintas, son la misma planta, que se unen y empiezan a formar ya mitosis. Y esto ya da resultado los 2N, es decir, la carga cromosómica completa de un esporofito. ¿Y así? ¿Me cachaste? ¿Sí me hice entender, David? Sí, sí, ahora sí. Andrés. Sí se ve bien. Ok, gracias, Andrés. Ahí no, aquí no es. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de metagénesis, chicos? Esto es algo que esto no es exclusivo de las plantas, ojo, también hay otros invertebrados que lo hacen, porque metagénesis hace referencia a la reproducción asexual, donde un mismo organismo puede tener a su vez una fase que es sexual y una fase que es asexual. Es decir, aquí hacemos referencia a que la fase sexual es generación de células sexuales en las plantas. Y esto aplica para todas las plantas, lo que les acabo de explicar. Solo para plantas, pero no para invertebrados. La parte sexual es la parte de la meiosis, que genera células sexuales, los gametos. Y esos mismos empiezan a tener una fase asexual que es generar a través de mitosis al esporofito. Pero nunca se necesitó dos células distintas, una masculina y una femenina, para generar un nuevo ser. Jamás se necesitó eso. Por eso se referencia a esto de alternancia de generaciones. De un mismo organismo, una parte va a ser sexual y otra parte va a ser asexual. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que llevarse claro de la metagénesis. Yo les paso las diapositivas para que se recuerden dónde es mitosis, dónde es meiosis y cuál es la carga genética. Eso es todo. Pero si le entendieron este concepto, ya le cachan lo que es del cuadro. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor, ahorita no. Ya si le entendieron eso, es lo más difícil de esta parte de sistemas vegetales. El resto ya es facilito. Ahora, había hablando en un organismo adulto, existen varios tejidos. Podemos estar hablando de un organismo que sea completamente asexual, es decir, que no genere flores para una fertilización, o también puede ser desde la parte embrionaria de un organismo vegetal,
Pero existirán dos tipos de tejidos principalmente, los embrionarios y los adultos. Los embrionarios hacen referencia incluso en nuestro organismo a los tejidos que nos permiten el crecimiento, como las células pluripotenciales, multipotenciales que hablamos alguna vez, que son, no son obligatoriamente decir que son directamente, son tejidos que solo se encuentran en los embriones de fetos, sino que hace referencia a que puede generar un desarrollo de un tejido, desarrollo del individuo. En nuestro caso, pues son así con algunas células musculares, células hepáticas, y en el caso de los tejidos vegetales también, encontramos dos tipos de tejidos embrionarios, los meristemas, primario y secundario. Y también tenemos un montón de tejidos adultos, que depende de la clasificación, depende de la función que hagan, tendrá su cierta clasificación. Protectores, conductores, de soporte, parenquimáticos, secretores, y cada uno tiene de acuerdo a su forma, a su utilización, en qué zona de la planta están. Vamos a hablar ahorita de los tejidos embrionarios primero, del meristema primario. Si ustedes leen el meristema, automáticamente tienen que pensar que es un tejido que le va a ayudar a crecer a la planta, sea lo que sea. En donde sea que estés, el meristema ayuda a crecer a la planta. ¿Ya? Eso es vital. Si hablamos ahora, ya es más específico, de meristema primario, estamos hablando de que es el meristema que se encuentra en la zona apical, en ubicaciones apicales. ¿Qué quiere decir apicales? En los extremos. Está en la parte más alta de la planta y en la parte más baja. Entonces, por lógica, estará en las raíces, en la parte más superior de los tallos, y en el caso de que sea, por ejemplo, árboles, estarán en las ramas. Es lo que le permite crecer, pero de manera longitudinal. Por eso es que tiene una ubicación apical. Entonces, el meristema primario lo que hace es permitir un crecimiento longitudinal. ¿Ya? Y dependiendo de qué zona esté ese, si es superior o inferior, pues tendrá una estructura específica. Si es que es en la parte superior, pues tendrá se llamará, o la zona donde está el meristema se llama ápice caulinar. ¿Ya? Y tiene dos partes, una túnica y un corpus. Y dependiendo si es en el ápice radical, pues tendrá igual dos partes, la cofia o la caliptra. Esta parte de aquí. Esto es una foto histológica de una raíz. ¿Ya? Esto es el meristema. Todo eso que permite el crecimiento. ¿Sí? Al meristema inferior también se le conoce como meristema radical. Pero sigue siendo meristema. ¿Sí? Sobre es otro nombre que se le da. En cambio, el meristema secundario, si el uno permitía el crecimiento longitudinal, el meristema secundario pues permite el crecimiento lateral, es decir, que se haga más ancho. Más ancha la planta. Por lo tanto, tendrá una ubicación lateral. Y también tiene ciertas estructuras dependiendo en qué zona esté ese y permite el crecimiento. Si está en las partes, en los extremos de la planta, es decir, ya cuando estés a los finales de las zonas más altas de los tallos o de las ramas, pues tienen esta estructura. Felodermis, cambium suberógeno y suber. E inferior, es decir, cuando estén más pegados a la parte de la raíz, estará primero el xilema, luego el cambio vascular, después el floema. Estos cambium son los que permiten el crecimiento, hablando del meristema secundario. Los dos cambium. Lo que tienen que llevarse claro, que el meristema secundario permite el crecimiento lateral, es decir, el engrosamiento de la planta. Y el meristema primario permite el crecimiento longitudinal, que la planta se haga mucho más alta o las raíces penetren mucho más profundo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que llevarse clarito de los meristemas. Los nombres no importan porque no es que sean tan importantes. Pero la idea y la función y dónde están, sí. ¿Sí entendieron lo que son los meristemas? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasó?
Gracias, Melanie. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿No? Pues ahora sí. Profe, ¿qué son los Dímelo. tejidos embrionarios? Los tejidos embrionarios. Se encargan del crecimiento longitudinal y lateral. En plantas, claro, corresponden a los meristemas primarios y secundarios. Por eso les decía, cuando escuches tejidos embrionarios, dependiendo, bueno, en este caso de las plantas, son los que permiten crecimiento. Pero si hablamos también en la parte de animales, hablas también de rezagos que se pueden encontrar en organismos adultos, pero que permiten la regeneración de tejidos que se dañaron, por ejemplo. Es lo que les decía el recuerdo. Por ejemplo, las células multipotenciales que les hablaba en los músculos. Entonces, son células que se quedan desde la parte embrionaria, desde la parte fetal, que se quedaron ya guardaditas, pero están en un organismo adulto. Entonces, si hablamos que ya está ahorita en un organismo adulto, hacen lo mismo que hacen aquí en las plantas. Nos permiten el crecimiento y la regeneración, en el caso de que sea para nosotros. Es igual, por ejemplo, la médula ósea de nosotros se queda desde tiempos embrionarios, ¿ya? Pero nos permite la regeneración de células sanguíneas. Entonces, si pensamos en tejidos embrionarios, en organismos adultos estamos hablando de tejidos que permiten crecimiento. Entonces, en el caso ahorita de las plantas, tejidos embrionarios, siempre recuerda que hablas de los meristemas. Primario, el primerito, acuérdense, yo me acordaba así, ¿no? Primario era un 1, por lo tanto el 1 es un palito, entonces permite el crecimiento longitudinal. En cambio, el primeristema secundario es un 2. Como es más anchito, pues permite el crecimiento a los lados. Sí, profe, súper claro. Ya. Por favor, así como dice David, no, esta parte no entendí, dígame, porque si no, no queda claro y no se llevan la idea. Pero lo más importante, y ahí es preferible demorarnos un poquito más explicando, pero que lleven clara la idea, el conocimiento. Eso de los tejidos embrionarios. Ahora hablando del cambio de los tejidos adultos, tenemos un montón de tipos. Y los primeros que vamos a hablar son los tejidos protectores. El primerito va a ser la epidermis. Así como nosotros tenemos epidermis, las plantas también tienen epidermis. Es una monocapa de células planas. ¿Dónde está? Ya. Perdón, ya. Es una monocapa de células planas, tal como le ven aquí. Son células planas que se ubican para proteger a las plantas, para proteger a zonas específicas de la planta. ¿Ya? Pero esta epidermis es específica, ojo, específica de zonas pigmentadas. ¿Ya? Es decir, solo las zonas que tengan pigmentación en las plantas, que pueden ser hojas, pueden ser pediceos de flores, solo las zonas pigmentadas presentarán esta epidermis. ¿Ya? Y aparte de esa monocapa de células, también tienen una cutícula, que es una pequeña capa, como, para que lleven la idea, es como una pequeña capa de fibras. En realidad son más células, pero muertas arriba. Son células, una capita de células sobre encima de esa epidermis, o que forma parte de la epidermis, pero que es una capa muy especial y adicional que tiene. ¿Ya? Es una capa más de protección, la cutícula. Es parecido a lo que nosotros tenemos aquí en las uñas. Estas cositas que tenemos aquí. Ustedes se pueden ver la uña. Y ustedes ven unos como cueritos que están tapando la parte superior de la uña. Eso se llama la cutícula. En los tejidos, en la epidermis es igual. Tienen estas membranas, estas como fibras que están ahí, pero en realidad son células muertas acumuladas. Pero la epidermis también presenta lo mismo. En las raíces adquiere otro nombre y se llama epiblema. ¿Sí? Y esta epidermis es muy, muy, muy importante porque en las hojas, en la parte dorsal de las hojas,
alberga en unos órganos especiales llamados estomas, albergan a los cloroplastos. No son los que más tienen cloroplastos. Y aquí es donde se da el intercambio gaseoso fotosintético. Es decir, en la parte en el revés de la hoja, encontramos a estas aberturas, estas de aquí, que se llaman estomas. Y en estas células estomales, estas de aquí, se encuentra muy llena de cloroplastos. Y aquí es en estos cloroplastos donde se da el intercambio fotosintético. Aquí sucede la fotosíntesis. ¿Sí? Por eso tiene una importancia, tiene mucha importancia la epidermis. Ahora, en cambio, otro tejido protector será la peridermis. Pero en cambio, como el otro estaba en las zonas pigmentadas, este va a estar en los tallos y raíces leñosas, es decir, en la parte de los troncos. ¿Sí? Y este tiene 3 capas, desde afuera, desde dentro hacia afuera. Tiene la felodermis, que es la aquí está, la más profunda. Le sigue el cambio en suberógeno, que pertenecía al meristema. Y por último tenía el suber, que es esta parte de aquí. Algo que es muy importante, como les dije, los nombres no es tan importante que se sepan, pero lo que tienen que tener claro es que la peridermis es de los tejidos protectores de las zonas de los tallos y las raíces leñosas. ¿Sí? Esa es la que protege a los tallos. Y algo muy importante en esto, para que más o menos se acuerden o se ubiquen, cuando nosotros arrancamos un poco de corteza, la parte que está más afuera, la parte que nosotros sentimos en la corteza de los árboles, es tejido muerto. Igual que en la mayoría de organismos que tienen estas formas de protección. Pero en los tallos existen también estas aberturas, ¿no es cierto? En todo tallo de árbol existen estas aberturas. Esas aberturas se llaman lenticelas y sirven para el intercambio gaseoso respiratorio. Ojo, respiratorio. ¿Ya? Aquí en los estomas es el intercambio gaseoso fotosintético. ¿Ya? Y acá sí es en las lenticelas del intercambio gaseoso respiratorio. ¿Por qué esa diferencia tan enorme? Porque hay que recordar que la fotosíntesis y la respiración celular son 2 cosas muy distintas. ¿Por qué? Los tejidos vegetales, ¿por qué hacen fotosíntesis? Porque necesitan ATP. Un efecto secundario de la fotosíntesis es la generación de oxígeno. Y eso es lo que eliminan, lo que botan a la atmósfera. Pero es algo muy aparte de lo que necesite de otras cosas que necesite la célula. Todo el oxígeno que entra aquí a través de los estomas a los cloroplastos se usa para fotosíntesis. Pero las células, incluso nosotros mismos como células, como organismos pluricelulares, no solo necesitamos el oxígeno, por ejemplo, para metabolizar glucosa, que es lo que hace los cloroplastos. No necesitamos solo para eso, sino necesitamos para muchas otras cosas. Y es lo mismo en las células vegetales. Las plantas no solo necesitan oxígeno para la fotosíntesis, también necesitan oxígeno para muchas otras funciones. Y ese oxígeno entra por aquí, por las lenticelas. Y todo el oxígeno que entre por los estomas es para fotosíntesis. Porque si lo pensamos bien, la fotosíntesis es un mecanismo que beneficia al planeta, sí, pero no es porque no es porque la planta quiera ayudar, por así decirlo, sino que es una forma, la producción de oxígeno es un efecto secundario de lo que la planta necesita para sobrevivir. Y entonces el oxígeno que además necesita la planta, no para fotosíntesis, entra por aquí, por la peridermis. ¿Sí me cacharon, chicos?
¿O no me hice entender? Está un poquito complicado, profe. Sí. Punta. Ya. De esto sí está cachado los meristemas, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Otros tejidos son los tejidos protectores, que ya son en organismos adultos. Uno será la epidermis, que son células planas, son células apiladas, son células planas que se encuentran cubriendo a las zonas pigmentadas. Eso es característico de la epidermis. Es decir, si encontramos una monocapa de células o esos hilitos o membranitas que se encuentran en las hojas, que se encuentran en zonas pigmentadas en las raíces, estamos sacando o encontramos a la epidermis. Esta epidermis tiene una cutícula, aparte de eso, que como les dije, parecido al de las uñas, que es una pequeña membrana que le recubre, además de las células planas. ¿Ya? Monocapa de células planas con cutícula que está en zonas pigmentadas. En las raíces toma otro nombre, que se llama epiblema. ¿Hasta ahí está cachado? No es tan feo. Sí, profe, hasta ahí sí. Ya, ahora sí viene lo feo. Pero vamos a hacer la comparación al mismo tiempo con la epidermis. Así como la epidermis estaba en zonas solo que son zonas pigmentadas, pues en cambio la peridermis está en tallos y raíces leñosas, es decir, ya va a estar en zonas donde no haya esa pigmentación, ¿ya? Es decir, zonas donde no hagan fotosíntesis, para que le cuadren ahí. Zonas que no hagan fotosíntesis no va a haber peridermis, no va a haber epidermis, sino va a haber peridermis. Esa es la que va a estar en los tallos y raíces leñosas. Esta peridermis tiene 3 capas. No es tan importante los nombres, simplemente lo que sí necesitan que se acuerden es la última, la de más afuera, el suber. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué. Hasta ahí cachado lo que era peridermis, o sea, solo que está en tallos y raíces leñosas, y el de más afuera se llama suber, nada más. ¿Cachado eso? Sí, profe. Ya. Sí, Ahora, Profe. ahora sí, si no saben y si no le cachan, igual pregúntenme nomás hasta entenderle. En las hojas, la epidermis alberga a unos órganos especializados, ¿ya? Que se llaman estomas. Estos estomas son así, una boquita, una ventana dentro de las células, dentro de la epidermis, que estarán abiertos y, bueno, se abren y se cierran estos estomas. Estos estomas son muy importantes porque las células que los están formando tienen abundantes cloroplastos. Y estos cloroplastos son los especializados en hacer fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, repito, en la epidermis se encuentran estos órganos que son como ventanitas llamados estomas. Estos estomas están llenos, plagados de cloroplastos. Y ya sabemos que los cloroplastos están diseñados para hacer fotosíntesis. ¿Sí? Estos estomas, cuando se abren, captan aire, captan el aire. Y cuando se cierran, dejan de captar aire. ¿Ya? Y estos estomas, todo el oxígeno que entra a través de ellos, los dirigen a los cloroplastos para hacer fotosíntesis. Por eso es que se dice que en la epidermis se encuentran estos órganos principales que son los encargados de hacer el intercambio gaseoso fotosintético. ¿Cachado hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí?
Ahora bien, a comparación de lo que habían en los estomas, ahí en la epidermis, en la peridermis, que está en tallos y raíces leñosas, se encuentran estas aberturas que son muy pronunciadas en los troncos, por ejemplo. Esas aberturas se llaman lenticelas. Ya sabemos que están en la capa más externa, que se llama suber. Y estas lenticelas, así como los estomas, captan todo el oxígeno, todo el aire que todo el oxígeno que se encuentra en el aire a través de ellas. Pero en cambio, este oxígeno que entra ahí, o ese, o esa, ese, o esos gases que entran por ahí, entran y salen por ahí, no es con el fin de hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque esas células, como le ven aquí, no tiene tantos cloroplastos como tienen los estomas, las células estomales. Estas sí tienen llenos, 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 llenos de cloroplastos. En cambio, estas no, porque incluso las de más afuera están muertas. Las células de más adentro son las que captan el oxígeno y ese oxígeno sirve para funciones respiratorias. No va a ir directamente a hacer fotosíntesis, sino va a ir dentro de la célula para hacer muchas otras funciones que necesite. ¿Sí me cacharon ahí un poquito mejor? Sí, profe. Entonces repito, en la epidermis, los estomas con full cloroplastos, todo el intercambio gaseoso ahí va a ser para fotosíntesis. En la peridermis, las lenticelas, todo el intercambio gaseoso ahí va a ser con fines respiratorios. No para fotosíntesis, sino respiratorios. Cualquier otra función que necesite oxígeno va a usarse con este que entra por las lenticelas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Esos son los tejidos protectores. Solo son esos dos. Ahora vamos con otro tipo de tejidos, que son los tejidos conductores. ¿Ya? Primero hablaremos del xilema. El xilema, como ya alguna vez hemos escuchado, transporta savia bruta y la savia bruta son todo el agua y los nutrientes que se atrapan del suelo y absorben a través de las raíces. Todo eso así lo conocíamos del xilema. Pero ahora vamos a saber otras cosas. Primero, que el xilema es un tejido muerto. Tejido muerto. Hagan de cuenta que es un tubo PVC dentro de la célula. Y es tejido muerto. ¿Por qué? Porque solo necesita transportar. Ya vamos a ver a diferencia del floema qué es lo que hace. El xilema solo lleva savia bruta. No necesita hacer más. No le importa cómo está hecha la savia bruta. No, solo lleva savia bruta. Por eso es tejido muerto. No necesita regular nada de lo que es dentro de la savia bruta. Y por ser muerto, por ser este tejido, estar muerto el tejido, no es tan blando como otros tejidos. Por lo tanto, este xilema también ayuda con funciones de soporte. ¿Sí? Repito, el xilema es tejido muerto. Y por ser muerto, también ayuda con funciones de soporte, porque es rígido. Obviamente no en nuestros estándares de rígido, ¿no? De que como personas pues podemos romper muchas cosas, pero a niveles del resto de estructuras de la planta, pues sí, tiene una densidad muy alta. Entonces ayuda también a las funciones de soporte. Este xilema, dependiendo en qué tipo de planta esté,
estará formado por dos vasos, por dos conductos distintos. En el caso de que sean plantas angiospermas, es decir, plantas que tengan flores, como los árboles frutales, árboles de vegetales, todos esos, se llamarán tráqueas. Y en el caso de que sean gimnospermas, estamos hablando de árboles leñosos, los pinos, los eucaliptos, todos esos, se llamarán traqueidas. Repito, en caso de que sea en plantas angiospermas, es decir, con flores, plantas con flores, así, sencillo, se llamarán tráqueas. Y en el caso de que sean gimnospermas, como árboles leñosos, que no tienen flores, se llamarán traqueidas. La característica fundamental del xilema es que transporta savia bruta y lo hace solo de manera ascendente. No lo hace de manera descendente, solo sube savia bruta. ¿Sí? Solo de manera ascendente. Y por último, el xilema, dependiendo si es que está cerrado o permeable, es decir, si estos vasos están colapsados, cerrados o están abiertos, tienen un nombre distinto. Si es que está cerrado o colapsado, se llamará duramen. Y si está permeable, se llamará albura. ¿Cachado hasta ahí lo que es el xilema? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Está cachado, profe, pero tiene un montón de palabras totalmente nuevas. Un montón. Eso entonces tienes toda la razón. Tiene un montón de cosas. Terrible. Eso sí toca estar repasa. Les puedo dar, ¿cómo decir? Tips. En todo este tiempo que he estado viendo todas las pruebas que toman, no toman, por ejemplo, duramen, albura. A ver, creo que una sola vez en todo este tiempo vi una pregunta de albura. O de duramen, no me acuerdo bien, pero solo una. Y el resto es funciones básicas de lo que tienen que tener clarito. Funciones básicas. Por ejemplo, características que siempre he visto que toman. Que el xilema es tejido muerto y que transporta la savia bruta de forma ascendente. Eso siempre es. Eso sí no se pueden olvidar jamás. Y también saben tomar esto de tráqueas y traqueidas. Obviamente son en preguntas de completar, de opción múltiple. Entonces tú te ponen un párrafo y tú completas. Pero si ya nunca te olvidas de estas cosas así chiquitas, esas cosas más características de que, está muerto y solo savia bruta ascendente, ya contestas la pregunta. Así cosas como duramen, albura, que está colapsado, así, no tanto. Pero no se sabe, siempre sería arriesgarle, no, que no sepan. Entonces son muy inteligentes, chicos, sí van a poder. Ahora, ¿cómo se transporta este xilema? Este xilema tiene la capacidad de transporte por dos funciones. Estos vasos lo hacen a través de capilaridad y transpiración. ¿Sí? ¿Cómo es esto de la capilaridad? Así es como va subiendo el xilema. Se une a las paredes, se junta a las paredes de los vasos y empiezan a subir y empiezan a unirse entre moléculas, cada una del xilema, todo lo que sea del xilema, es decir, la savia bruta, se unen. Y llega un punto donde necesitan pasar de un vaso a otro y tienen esta especie de válvulas. Entonces, aquí pasan a través de estos poros y estos poros solo son de una vía, no son de bajada. Entonces, toda la savia bruta empieza a unir por adhesión de células. Tú te unes acá, por la fuerza que entra la otra, por transpiración, es decir, que no solo entra por un lugar, sino entran la raíz se absorbe por varios lugares, entonces empiezan a unirse moléculas a distintas alturas, entonces empiezan a unirse y empieza a ser una columna de savia bruta. Y esa savia bruta se une, ya forma un buen cúmulo de savia,
pasa estas estructuras que son como poros y ya pasaron a otra zona del xilema. Pero esos poros solo son de una vía, no pueden volver a bajar. Y así empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Lo que tienen que llevarse claro es que lo hace por capilaridad y transpiración. Nada más. Y en otros casos al xilema también se le conoce como leño. No importa si estés abierto o cerrado. Leño también le suelen decir al xilema. Repito. El transporte a través del xilema se da por capilaridad y transpiración. ¿Cómo funciona esto? Primero produce una adhesión de las moléculas de la savia bruta a las paredes del xilema, a la pared de los conductos. Y luego esas moléculas se van uniendo entre sí. Y esas uniones se van, conforme se van uniendo más moléculas, se va haciendo más grande la savia bruta. Y va ascendiendo a través del xilema. Va a llegar a un punto donde tienen ciertas estructuras como válvulas, como puertas o llaves de paso, que si las atraviesan hacia arriba ya no pueden volver a bajar. Y así se asegura que toda la savia bruta no tenga una vía descendente, sino solo una vía ascendente, a través de estas puertas que hay aquí. ¿Cachado eso? Eso tienen que llevarse así. ¿Me entendieron esto, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿No? No, profe, por mi lado no. Gracias. No se concentren en los nombres, sino en los conceptos básicos, que es lo que ustedes necesitan saber ahorita ya para el examen. Ahora bien, tenemos el floema. En cambio, sí, ya no es la misma estructura que el xilema. En cambio, ya es un tejido vivo. Este tejido ya es vivo. Es igual un tejido conductor, pero no está muerto, está vivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el xilema solo tenía que subir savia bruta. No le interesaba que tenga la savia bruta. Tú sube, punto, se acabó. En cambio, el floema sí le interesa, y el floema regula los componentes que estén en la savia elaborada. ¿Sí? Es por eso que el xilema tiene dos estructuras: células cribosas y células acompañantes. Las células cribosas son las que están formando el conducto. ¿Ya? Estas de aquí. Por aquí pasa la savia bruta, perdón, por aquí pasa la savia elaborada. Y las células acompañantes están pegadas a las células cribosas. Y estas células acompañantes son las que van botando y van regulando lo que tenga que tener la savia elaborada. Si necesitan más reservas de celulosa para mejorar las paredes, pues manda celulosa. Si necesita más iones sodio, pues mandará más iones sodio. Si necesita más carotenos, pues tenga los carotenos. Esa es la diferencia entre xilema y floema. Entonces, este es un tejido vivo compuesto por células cribosas y células acompañantes. Y que por lógica, como el uno era solo ascendente, solo llevaba los nutrientes, no le importa nada. En cambio, el floema ya tiene un transporte bidireccional. ¿Por qué? Porque el xilema lleva la materia prima, pero el floema ya tiene que distribuir los nutrientes a todo lado. Entonces, si el floema está esta parte de regulación, si el floema está en, yo qué sé, estamos hablando de una célula acompañante que esté cerca del ápice caulinar del meristema primario, y necesitas mandar nutrientes al meristema secundario, que está en la parte del tallo, y en la parte media del tallo. Entonces de lo que ya subió, tiene que bajar. Entonces, por eso el floema tiene una función bidireccional, porque tiene que mandar los nutrientes tanto hacia arriba, hacia la parte más alta de la planta, como hacia la parte más baja. ¿Sí? Y si el uno movía por capilaridad y transpiración, esto los hace por flujo a presión. ¿Ya? Si bota todo lo que tengan que botar, y por el volumen,
y por el volumen de savia elaborada que es, empieza a moverse por la presión de los vasos. Así es un floema. Estas son las células acompañantes. Todas estas de aquí. Y estos son los vasos, las células cribosas. Todas estas de aquí. ¿Sí me comprendieron esto, chicos? El floema. Profe, entonces lo más importante que debemos de entender del problema es que es un tejido vivo, transporta savia elaborada, es bidireccional porque dirige los nutrientes a donde corresponde y eso es lo más importante. Exacto, Wendy. Eso tienen que aprenderse. Eso es lo básico, eso es lo más importante que tienen que saber. Obviamente, esto ya sí desean, pero lo que sí es importante y es lo que... Ustedes saben que ahorita por el tiempo tienen que saber lo que toman. Entonces, lo que toman es esto. Las cosas más fundamentales. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo hace? Entonces, es un tejido vivo que transporta savia elaborada bidireccionalmente. Así tienen que saberlo. Ustedes estudien, si se leen esto, ya después se han de acordar, es cierto que tiene 2 células y es cierto que es flujo a presión. Entonces ya, eso ya luego se aprende. Pero esto es lo fundamental e importante. ¿Ya? Y esto es muy, muy, muy importante. El floema y el xilema tienen suelen estar agrupados o dispersos. Siempre el floema está agrupado. ¿Ven? Floema siempre está agrupado. Siempre, 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 siempre. En algunos casos excepcionales puede que no lo estés, plantas muy especiales. Pero en la mayoría, en la gran inmensidad de casos, el floema está agrupado. Y en medio de esas agrupaciones de floema, de esos conductos que son el floema, está el xilema. ¿Sí? Y ven que está en medio y hasta llega a rodearlo. ¿Sí? Es por eso y eso aplica también hasta por la función. Porque el xilema trae toda esta savia bruta por aquí y todos los floemas ya empiezan a absorberla para hacerla elaborada. ¿Sí? Por eso tiene esta disposición. El floema va a estar siempre alrededor del xilema. Y el xilema tiene que estar metido ahí entre todos los cúmulos de floema que estés. ¿Para qué? Para que toda la savia bruta que sube, ¡pac!, se empieza a dispersar por todo lado. No tienes dónde escapar. Eso sí es muy, muy, muy importante. Dime, Darío, creo que tenías una pregunta. ¿No? Jamás se olviden eso. Floema agrupado y en medio de los floemas está el xilema. Nunca se pueden olvidar eso, jamás. ¿Preguntas, inquietudes de los tejidos conductores? ¿No? Bueno. Acabamos los tejidos conductores, ahora vamos a hablar de los tejidos de soporte. Si ven a la mente los tejidos de soporte, estamos hablando de tejidos que sirven como apoyo a otros tejidos que hacen una función más primordial, más importante. No estoy diciendo que los tejidos de soporte no funcionan para nada. Sin tejidos de soporte no hay el tejido funcional. Todo es una perfecta coordinación que existe ahí en los seres vivos. Estos tejidos de soporte ayudan a los otros tejidos a que puedan generar todas sus funciones sin ningún riesgo a que mueran. ¿Ya? Porque por lo general estos tejidos de soporte lo que son es lugares o zonas de almacenamiento, zonas de nutrición para esos tejidos funcionales. Dentro de esos tejidos de soporte tenemos a el colénquima. El colénquima está ubicado en tallos jóvenes, hojas y flores. ¿Ya? Y es por eso que tiene esa estructura llenas. Todas
Estas vacuolas que vemos ahí, estas células grandotas, están llenas de nutrientes. Este colénquima tiene una pared muy, muy, muy gruesa, compuesta de pectina y celulosa, que ya sabemos que la celulosa estaba hecha a la pared celular de las células vegetales. Y la pectina, pues, es otra proteína. Lo importante del colénquima es que está lleno, absolutamente lleno de nutrientes. ¿Lo ven? Sirve como soporte para el resto de células que hacen funciones más importantes, pero ese es el colénquima. Está lleno, lleno, lleno de nutrientes. Y cuando este colénquima se va degradando, acabando poquito a poquito, porque eso está en zonas donde el metabolismo es rapidísimo, donde tiene que haber mucho crecimiento. Tallos jóvenes, hojas y flores. Las hojas ya sabemos lo que se dedican. Las flores ya sabemos que son encargadas de hacer reproducción sexual y necesitan muchísima energía. Y los tallos jóvenes pues están creciendo. Entonces este colénquima se va acabando, 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 acabando. Y una vez que este colénquima se va degradando, queda un residuo, queda ya el colénquima bastante desgastado. Y ese colénquima desgastado se llama esclerénquima. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces el colénquima se empieza a degradar, acabar, 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 acabar todos sus nutrientes porque está creciendo de las plantas, porque está haciendo todas sus funciones. Y una vez el residuo de ese colénquima que quedó, se llama esclerénquima. Y ese esclerénquima ya es formado por células muertas. Y es el que le da el soporte máximo a las plantas. ¿Sí? Entonces, este es el tejido primigenio, el que le permitía el crecimiento, el que estaba, por así decirlo, tiernito. Como este crecía, se iba acabando los nutrientes, se iban acabando los nutrientes de esto, iba creciendo, creciendo, se hacía más viejo, se acababa, se apachurraba sus residuos, sus reservas de nutrientes, y empezó y que terminó en esto, en esclerénquima. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Aquí tienen colénquima, acá, y acá tienen esclerénquima. ¿Ven que ya no está ni la mitad de lo que tenían antes? Entonces este tejido ya empieza a degradarse y llega a un punto donde se muere. Y así como hacía el xilema, que estaba muerto y daba soporte, pues ese también, como es muerto, da el soporte. Y crecer en tremenda cantidad da el soporte principal a la célula, a la planta. Y este esclerénquima está formado por escléridas y fibras. Esto es lo, escléridas y fibras, solo por el nombre apréndanse, pero lo importante que tienen que saber es que que da un soporte máximo en células muertas. Y es del residuo, lo que queda a partir del colénquima. ¿Se entendió lo que son los tejidos de soporte, chicos? Sí, listen. Profe. ¿Alguna Sí, pregunta, profe. alguna inquietud? Ok, gracias, Kelly. Gracias, Wendy, me parece que respondió. Wenda, Melanie, gracias. Tratemos de acabar este día para mañana para hacer rápido las preguntas. Y ahora tenemos los tejidos parenquimáticos. ¿Ya? ¿Qué se refiere con tejidos parenquimáticos? En todos los tejidos, en todos los órganos en todas las estructuras de organismos vivos encontramos dos tipos de tejidos. Tejido parenquimático y tejido estromal. Así les voy a escribir estromal. Esto solo necesito que me escuchen nomás. Esto es hablando aparte en células animales. Por ejemplo, nosotros en nuestro organismo tenemos dos tipos de tejidos, el parenquimático y el estromal. Pongamos un órgano al azar. Digamos que es el hígado. El tejido parenquimático en el hígado son los hepatocitos. Y el tejido estromal son todo lo que son fibras, vasos sanguíneos, todo eso. ¿Qué quiere decir? El tejido parenquimático es el que hace la función principal de esa zona, de ese órgano, de esa porción del organismo. Y en cambio el tejido estromal es el que le da el soporte, le da la ayuda, le da los medios para hacerlo. Ahora en plantas, el tejido parenquimático es lo mismo. Es el que hace la función principal, la función primordial en la planta.
Y en cambio, el tejido el de soporte, el esclerénquima, el colénquima y el esclerénquima, son los que les da los medios para hacerlo, los nutrientes, la energía, todo eso. Así se relaciona el tejido de soporte y el tejido parenquimático. ¿Sí me cacharon esta relación? Esto funciona en animales y vegetales. Puedo volver a repetir, profe, porque está como un poquito confuso. Claro. En todo organismo vivo existen dos tipos de tejido. Borremos esto de esto, porque tengan el tejido parenquimático y el tejido de soporte. El tejido parenquimático va a ser el que hace la función principal. Pongamos un ejemplo, en plantas mismas. Si yo quiero hacer fotosíntesis, ¿cuál va a ser el tejido principal que va a actuar? Los estomas. Eso, los estomas del epidermis. Muy bien. ¿Y cuál va a ser ese va a ser mi tejido parenquimático, el que va a ser la función principal, la función de la que yo estoy hablando, ese va a ser mi tejido parenquimático. Y el tejido de soporte va a ser el que le ayude, el que le va a dar todos los medios para que ese tejido parenquimático pueda hacer la función. Hablando del ejemplo, el tejido de soporte le va a dar todos los medios necesarios, nutrientes, todo, a los estomas para que puedan realizar la fotosíntesis. ¿Y cuál va a ser ese tejido de soporte en ese caso? El colénquima. Por el soporte que se encuentra en hojas. ¿Sí me cacharon la relación que hay entre el tejido parenquimatoso y el de soporte? Sí, profe, gracias. Todos. Profe, el parenquimático da la función y el de soporte da el soporte. Eso, ¿Cómo? básico. El parenquimático da la función y el de soporte pues da el soporte. Las formas para hacerlo, el medio que pueda para poder realizarlo. Gracias, Kelly. Dentro de esos tejidos parenquimáticos hay un montón de tejidos. ¿Sí? ¿Tienen la hora, chicos? 9:56. Ah, ya, muchas gracias. Esos tejidos parenquimáticos hay un montón. Tenemos células poliédricas. Las características fundamentales de ese tejido parenquimático es que son células poliédricas con una pared delgada y con espacios intercelulares amplios. ¿Sí? Repito, los tejidos parenquimáticos por lo general son células poliédricas que tienen una pared delgada y espacios intercelulares amplios. ¿Ven la diferencia con el tejido de soporte? El tejido de soporte tiene una pared gruesa. En cambio, el tejido parenquimático por lo general tiene siempre una pared delgada, delgadita. Porque estos tienen que ser almacén de nutrientes, de todas las cosas que necesite, tienen que ser el almacén. En cambio, el tejido parenquimático es el que tiene que ser la función, tiene que ser un poquito más ágil. Y dentro de esos tejidos parenquimáticos existen un montón de tejidos. Tenemos 4 categorías. Primero están los productores. Por ejemplo, uno de ellos son el tejido clorofiliano. Es decir, los tejidos que se encargan en la producción de clorofila. ¿Ya? Ojo, no solo los estomas tienen clorofila, porque todo lugar, toda zona que esté pigmentada de las plantas, tiene clorofila y por lo tanto tiene cloroplastos. ¿Ya? Pero son los cloroplastos de los estomas los que se especializan en hacer la fotosíntesis. ¿No? No se pueden confundir en eso. Toda zona que esté pigmentada de las plantas es un tejido clorofiliano. Y hace referencia a que son tejidos productores. ¿Ya? Tienen que llevarse, que son tejidos productores, que producen, pueden ser pigmentos, pueden ser nutrientes, lo que tengan que producir, pero son tejidos productores. También existen los tejidos de reserva, que pueden ser acuíferos, aeríferos o amiláceos. El acuífero, pues guardará agua, el aerífero guardará aire y el amiláceo guardará carbohidratos. ¿Sí? Este es un tejido aerífero.
que permite el almacén de aire. Este es un tejido amiláceo que permite el almacén de carbohidratos y este es un tejido acuífero que permite el almacén de agua. ¿Sí? Esos son los dos tejidos principales parenquimatosos. Productores y de reserva. ¿Sí me entendieron esto, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? No, profe. Les doy esta clase porque si no saben estas cosas, es imposible que podamos hacer ejercicios. Así que la siguiente clase nos dedicamos ya a hacer solo